Mis queridos alumnos, cordiales saludos para todos ustedes. Otra vez aquí para continuar con las clases presenciales de la maestría, de las maestrías virtuales de la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad San Martín de Porres en el curso de investigación 2. Esta vez vamos a tratar de cubrir todos los aspectos que están relacionados con el tema de la recolección de datos. Y vamos a fijar otra vez el concepto. Recuerden ustedes que cuando nosotros estamos preparando el proyecto, tenemos este triángulo. El primer triángulo, el primer vértice es el marco teórico que ustedes ya lo vienen desarrollando y que constituye un capítulo del proyecto de investigación. Los otros dos son todo lo que tiene que ver con la coherencia metodológica. Esto de la coherencia metodológica es donde está la formulación de la pregunta, donde están los objetivos, donde están las variables y también las hipótesis. Todo esto suele estar escrito en el capítulo El problema, a veces desglosado en otro capítulo que se llama variable de hipótesis, pero todo forma parte de lo que es la coherencia metodológica. Y luego tenemos que trabajar la coherencia del diseño, donde tenemos que estudiar, tenemos que dejar sentado cuál es el tipo de investigación que tenemos que hacer. ¿No es cierto? Veíamos prospectivo, retrospectivo, observacional, experimental, descriptivo, comparativo, longitudinal, transversal. Eso lo vimos en la última reunión. Y junto con ello tenemos que decidir cuál es el diseño de nuestro trabajo que vamos a hacer. Si es serie de casos, si es descriptivo transversal, descriptivo longitudinal, descriptivo correlacional, diseño de cohortes, caso control atinado en una cohorte. Son todos los que enseñamos en la clase pasada. Mencionamos uno que prácticamente no se va a realizar aquí, que es el ensayo clínico, pero todos los demás los mencionamos. Luego venía la definición de la población de estudio, que también la trabajamos. Esta población ya estaba enmarcada desde que hicimos la formulación de la pregunta, ¿no es cierto? Y ahí había que definirla. Ejemplo, voy a estudiar la asociación entre periodontitis y parto prematuro en las gestantes atendidas en el Hospital Sabogal en el año 2017. Ya está definida mi población de estudio. Son las gestantes atendidas en el Hospital Sabogal en el año 2017. Y junto con eso, yo tenía que escribir los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, y si el trabajo fuera prospectivo, dijimos que habían los criterios de eliminación. Hasta ahí lo dejamos. Y entonces ahora viene el párrafo siguiente, que es la recolección de datos. Eso es lo que tenemos que trabajar hoy día, y el día de mañana vamos a trabajar con todo lo que es el diseño estadístico. Esto lo doy, recolección de datos. ¿Ok? Perfecto. Entonces comenzamos con el capítulo este de recolección de datos. Primero, esto es una redacción que tiene que ser clara, precisa, detallada, donde ustedes van a contar a manera de una historia cómo es que van a realizar el trabajo. Van a decir, por ejemplo, va a comenzar, se obtuvo, si es un trabajo retrospectivo, se obtuvo la relación de pacientes que tenían estos diagnósticos en la base de datos de archivo estadístico del hospital. O se obtendrá, porque tenemos que hablarlo a futuro, estamos en proyecto. ¿Ok? Con esta relación nos acercaremos a las oficinas de historia clínica para recabar las historias. Y revisaremos cada una de estas con nuestro formato de recolección de datos. ¿Ok? Y presentan el formato de recolección de datos. Y allí van a tener que describir si han habido mediciones, cómo se han hecho estas mediciones, si han utilizado instrumentos, cómo han sido estos instrumentos, si han hecho encuestas, cómo han sido estas encuestas. Todo eso lo tienen que redactar detalladamente. Basta que vean cualquier artículo de investigación y lean ustedes el capítulo de materia de alimentos, ahí van a tener ustedes una idea perfecta de cómo es que se escribe este libro. ¿Ok?
¿Ok? Entonces nosotros vamos a fijar algunos conceptos que son básicos. Y en estos conceptos que son básicos vamos nosotros a ver cuáles son los instrumentos de la investigación. Y el primer instrumento que vamos a mencionar es la ficha de recolección de datos. Esta es una ficha que vamos a utilizar casi todo lo que vamos a hacer en los trabajos, ya sea retrospectivo o prospectivo. Aquí no vamos a hacer ninguna medición, aquí no vamos a hacer ninguna encuesta, ningún test. Aquí solamente vamos a recoger todos los datos que nosotros estamos tomando. Por ejemplo, yo aquí puedo tener lo que es la edad, ejemplo, lo que es la paridad, todo lo que define a las características de un paciente. Puedo, en el caso de ustedes, todas son mujeres, eso no interesa el sexo. Puedo poner el índice de masa corporal, puedo poner el peso, puedo poner la talla, la altura uterina, todo lo que voy a recoger directamente de la historia. ¿Ok? Eso es lo que ve en la ficha de recolección de datos. ¿De dónde va a salir esta ficha de recolección de datos? ¿De dónde proviene todo aquello que yo voy a tener aquí? Todo esto proviene de la matriz de consistencia. Porque acuérdense que en la matriz de consistencia existen las variables. Y en las variables hay una última columna que dice valores. Entonces yo en mi ficha de recolección de datos tengo que tener todas las variables con todos los valores que yo espero recoger. Por ejemplo, ahí debe decir edad de 15 a 50. Yo tengo que poner ahí en mi ficha de recolección de datos edad, puntos suspensivos, años. Para yo poner ahí 15, 40, 30, lo que sea. Cuando diga ahí paridad de 1 a 10, yo pondré paridad, puntos suspensivos, y ahí pondré el espacio, o te daré el espacio para que sea 1, 2, 3, lo que yo vaya a poner. Por lo tanto, en esta ficha de recolección de datos no puede dejar de haber nada de lo que hay en la matriz de operacionalización. Para muchos estudios, la ficha de recolección de datos es suficiente. En otros van a haber otros instrumentos que de repente los vamos a necesitar. Este es exactamente para un trabajo estrictamente retrospectivo. Estrictamente retrospectivo. Donde todos los datos están en una historia clínica. ¿Ok? Perfecto, esa es la ficha de recolección. ¿Qué características hay de tener esta ficha? Esta ficha tiene que ser, en primer lugar, muy amigable. ¿Qué queremos decir con que sea amigable? Que para nosotros sea sencillo el llenarla. Pero que no solamente sea sencillo para nosotros el llenarla, sino para aquella persona que la vaya a digitalizar. Porque todos esos datos finalmente los tenemos que pasar a un Excel o a una base de datos. Si ustedes mismos lo van a hacer, ustedes mismos conocen lo que han hecho. O sea, se van a entender fácilmente. Pero como hacen muchos investigadores, muchos maestristas que se juntan 200, 300 fichas y que tienen que pasarla al Excel, va a ser muy difícil, o para ustedes sea muy difícil pasarla al Excel por cuestiones de tiempo, entonces la van a dar a otra persona para que se lo pase. ¿No es cierto? Y entonces tiene que ser lo suficientemente amigable para que una secretaria, una digitadora, viendo la ficha lo pueda digitar. Porque si me permiten a través de la película, si ustedes lo hacen seguramente van a hacerlo así. ¿Cuánto es? 5. Van a ir al Excel, van a mover su mouse, 5. Después, mujer, van a volver a mover mujer y se va a demorar un año. Cuando hay una digitadora, la digitadora ve la ficha y lo va pasando. Y le pasan la ficha, pues, una cada 3 minutos, cada 5 minutos. Pero para que eso lo pueda hacer, la ficha tiene que ser muy amigable, muy clara. El centro tiene que estar bien formateada para que eso pueda funcionar. Si ustedes lo van a hacer, pues ustedes mismos, como dice el viejo dicho, ¿no? El viejo dicho popular, aguja sabe lo que cose y da lo que repuja. Si ustedes saben cómo lo han hecho, ustedes saben cómo la van a trabajar. Pero si va a tener que intervenir otra persona, háganlo lo más amigable posible. ¿Ok? Segunda recomendación. Todas estas fichas deben tener una identificación, una forma fácil de identificarla. Y nosotros siempre les recomendamos el esquina. En esta esquina nosotros debemos poner el número de la ficha, y de repente el nombre del paciente. Porque miren, o sea,
la experiencia manda. Cuando hacen ustedes un trabajo y dicen, oye, esta ficha está media rara, este dato, voy a buscar la ficha. Si tienen las fichas sueltas, van a tener que agarrar una por una para buscarla. Si la tienen en un folder o ya encuadernada, ya empastada sus fichas, simplemente por la esquinita van a ir buscando sus fichas. ¿Ok? Entonces siempre hay que identificar la ficha en una esquina. De preferencia, todos los datos de preferencia sean llenados en una sola página. Y si no se puede llenar en una sola página, que sea en dos, pero en una sola hoja. Porque si lo tenemos en dos hojas separadas, tenemos que engrampar, se nos desglosa, se nos van a confundir y vamos a perder el control de nuestras fichas. Entonces, de preferencia que esa ficha de recolección de datos sea en una sola página. Y si no es para una sola página, no me alcanza que sean en dos, pero en la misma hoja. ¿Estamos? Este instrumento lo vamos a tener casi todos. La ficha de recolección de datos. Entonces, cuando yo hago mi redacción, digo, una vez conseguidas las historias clínicas, se utilizará la ficha de recolección de datos, anexo número 1, y ponen esta ficha ya estructurada, ya hecha, como anexo número 1. ¿Ok? Perfecto. Listo. Segundo material. Y aquí tenemos dos tipos de materiales. Uno, lo que se llaman las encuestas o entrevistas. Y tengo posteriormente lo que son los test. Comienzo por el test, para dejarlo claro. El test es para medir. El test mide, medición. ¿Qué va a medir el test? Va a medir una variable conceptual, va a medir una variable abstracta. Ejemplo, inteligencia, hay un test de inteligencia. Ejemplo, hay un test de ansiedad. Ejemplo, hay un test de satisfacción. ¿Cuál es el test? Es los exámenes que hemos dado toda la vida en la universidad y en el colegio. ¿Qué cosa es un test? Para medir su conocimiento sobre la materia en curso. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el test? Ponerle un número a su conocimiento. Poner un número a esa abstracción que es la variable que estoy estudiando. ¿Ok? Entonces, el test como tal es un instrumento de medición. Es diferente cuando yo hablo de encuestas y entrevistas. Estas encuestas y entrevistas no miden. Estas solamente recogen datos. Solamente recogen datos. ¿Ok? ¿Y qué datos van a recoger? Van a recoger datos que son abstractos. Van a recoger datos que son abstractos. ¿Ok? Que no son empíricos, que no son objetivos, porque aquello que es objetivo yo no puedo medir. Tengo una regla, una balanza, un fotocolorímetro, un tallímetro. Aquí, a diferencia del test, yo voy a medir ese conocimiento, lo quiero convertir en un número. Aquí solamente voy a recoger. ¿Qué sabes tú de historia de Perú? Sí sé historia de Perú. No, me digo, si sabes historia de Perú. Pero si lo hago con test, yo tengo que pedirle un test, tengo que poner un examen para saber cuánto sabe de historia de Perú. ¿Cuánto? Digamos, esa es la idea de lo que es una entrevista y una encuesta. Y esa es la idea de lo que es un test. Entonces tengo yo instrumento, ficha de recolección de datos, primer instrumento. Si tengo que hacer encuestas, ¿alguien de ustedes va a hacer alguna encuesta o alguna entrevista? En el caso de ver a pacientes, saber la grave satisfacción de la atención de los usuarios. Lo mejor allí es un test. Lo mejor es un test. Ya veremos cuál es el test. ¿Alguien más va a hacer encuesta, entrevista? ¿Test? ¿Qué factor vas a estudiar? Encuesta. Crimen laboral. Ese es un test. Ese es un test. ¿Ok? Ese es un test. Porque el clima laboral es un concepto que tú vas a establecer cuál es la característica de ese concepto.
Y eso no te lo puedo decir yo, es una medición. ¿Ok? Si vas a medir, una cosa es que recoges el dato de una encuesta y otra cosa es que lo mides. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ok? Entonces ahí tengo las encuestas y tengo los test. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a lo que son los instrumentos de medición. Propiamente los instrumentos de medición. Este es para tener una idea de todo lo que estamos hablando, para ordenarlo luego con unas láminas. El instrumento de medición puede ser para hacer mediciones empíricas. O sea, de lo que yo veo, del objetivo, ¿no es cierto? Empírico de aquello que entra por mis sentidos, de todo lo que es objetivo. Aquí tengo yo un tallímetro, tengo una balanza, tengo un fotocolorímetro, tengo un ecógrafo, tengo un monitor para monitoreo fetal, o sea, todo aquello que yo veo. ¿Ok? Y luego tengo para evaluar todo aquello que es abstracto, las variables abstractas, tengo esto que ya está mencionado, que son los test. ¿Perdón? Ejemplo, tallímetro. Ejemplo, balanza. Claro, lo que entra con mi sentido. Ese es el objetivo, lo empírico. Si yo quiero medir inteligencia, la inteligencia no se ve, pues es un concepto abstracto. Quiero medir satisfacción, es un concepto abstracto. Quiero medir prestigio, es un concepto abstracto. ¿No es cierto? Entonces, si es para medir test, pero si solamente quiero preguntar y recoger datos, es encuesta o cuestionario o entrevista. ¿Ok? El test va a reflejar la variable en un número. Coeficiente de inteligencia 120, pues 120, mi inteligencia está bien. O sea, mi inteligencia la lleva a un número. Y para eso me sirven los test. ¿Con cuánto aprobaste historia universal? Aprobé con 16. O sea, ese 16 refleja mi conocimiento, que es el 80% de lo que debo saber. Esa es la lectura. 16 es el 80% de 20. ¿Ok? O sea, lo llevo a un número. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar unas láminas para fijar estos conceptos. Esa es la idea original de estos conceptos. Los datos son los que yo voy a captar, ¿no es cierto? Y yo tengo datos, las variables categóricas, que son las nominales y las ordinales. Esas son las que se califican o se ordenan y luego se cuentan. ¿No es cierto? Eso no se mide. Yo no mido el sexo. Yo no mido el estado civil. Yo no mido el grado de instrucción. Esas variables solamente se recogen. Y esas van directamente a la ficha de datos, de recolección de datos, o de repente los voy a recoger a través de una encuesta o una entrevista. ¿Estamos? Entonces, por eso es que allí decimos datos categóricos, ficha de recolección de datos. De repente en una encuesta, en un cuestionario, o simplemente en una observación. Van a haber, por ejemplo, estudios prospectivos, todos estos son estudios prospectivos, muchos de estos, en que yo, por ejemplo, estoy estudiando, quiero saber las razones por las cuales entre operación y operación en la sala se demora un tiempo, el promedio, los factores por los cuales se demora el tiempo entre operación y operación. Y entonces, ¿eso cómo lo tengo que determinar? Sentadito en un costado, observando los fenómenos y llevándolo a una lista donde yo voy a comenzar a anotar los datos. El camillero se demoró 5 minutos, el ascensor demoró 10 minutos en llegar, el que limpia la sala demora 5 minutos y yo comienzo a anotar todos esos datos. Eso no es medición, son datos categóricos que yo voy tomando, ¿no es cierto? Entonces eso puede ir a la ficha de recolección de datos o entrará a una ficha de observación. ¿Ok? No es ni encuesta ni cuestionario, porque encuesta y cuestionario es una entrevista con la persona, ¿no es cierto? Aquí no hay, aquí solamente es observación.
Entonces, todos esos también le llaman instrumentos de registro, todo lo que está acá. ¿Ok? Mientras cuando yo tengo los datos numéricos, estos salen de mediciones. Y entonces aquí hay instrumentos para las mediciones empíricas, tallímetro, tensiómetro, balanza, y tengo los test que son para las variables abstractas. ¿Ok? Ese es el dato. Y entonces todos estos datos que yo voy a recoger, finalmente los voy a almacenar en mi base de datos, en mi Excel, y después los voy a procesar estadísticamente. ¿No es cierto? Entonces, ahí estamos. Los datos son primarios y son secundarios. Los datos primarios son los que el investigador consigue, ¿no? Que él mismo lo recoge y lo utiliza. Por lo tanto, esto se ve nada más que en los estudios prospectivos. Mientras que el dato secundario, el dato ya fue registrado, el dato ya fue tomado, está en la historia clínica. Yo lo único que voy a hacer es utilizarlo. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los mejores trabajos? Los que van con datos primarios. O sea, ¿cuáles son los mejores trabajos? Los prospectivos. Cuando digo los mejores, no estoy diciendo que los retrospectivos sean malos, simplemente son mejores. Los retrospectivos bien hechos también son buenos, pero no llegan a tener el nivel que tiene un prospectivo. ¿No es cierto? Una cosa es tomar un dato primario, o sea, que yo mismo lo voy a hacer, el dato va a estar estandarizado, lo vamos a tomar todos de la misma manera, y otro es el estudio retrospectivo, donde cada uno ha tomado el dato como le dio la gana. Y yo voy a trabajar con datos que de repente no son muy certeros. ¿Ok? El dato primario y el dato secundario. Entonces, los datos primarios quedan claros. Si hago una encuesta es porque recién lo voy a tomar. Si voy a llenar una ficha de observación es porque recién lo voy a tomar. Si voy a hacer una medición es porque recién lo voy a tomar. Son datos primarios. Pero si yo lo voy a jalar de la historia clínica, donde ya está el peso, que está la talla, que está la medición, donde está todo, son estudios retrospectivos y ya pasan a ser datos secundarios. Datos secundarios, ¿cuál es el más utilizado en salud? Las historias clínicas, sin duda. Pero puedo tener, hay algunos alumnos, por ejemplo, que quieren utilizar algunas bases de datos que utiliza el ministerio en cada hospital. Por ejemplo, en tuberculosis hay una base de datos que tiene cada hospital que está llena de datos. Y entonces dice, yo voy a trabajar mi tesis con esa base de datos. ¿Ok? Eso es válido también. No utilizar la historia clínica, voy a utilizar la base de datos, toda la información digital. Puedo utilizar censos. La ventaja pues de todos estos datos secundarios es que es para estudios retrospectivos. Y la ventaja de los estudios retrospectivos es que son más fáciles de hacerlo. Son menos laboriosos, porque todo ya está recogido. Solamente tengo que bucear en el sótano de los hospitales, en las historias clínicas. Para los estudios prospectivos, entonces, ¿qué tengo? Entrevistas e encuestas. ¿Cuáles son las entrevistas? Las entrevistas es cuando es persona a persona. Yo me siento con la persona y converso con ella y yo voy llenando la ficha. Señor, ¿cuál es su edad? Yo escribo 40 años. ¿Dónde vive? Barrios Altos. Y yo voy llenando uno a uno. La encuesta es masiva. Entro a este salón, a todos les doy una hojita con la encuesta y cada uno toma su tiempo para llenarlo. Después recojo todo, me llevo las cosas y me voy. ¿Ok? Los dos van a utilizar un cuestionario. Las encuestas y las entrevistas. El instrumento es el cuestionario. Y luego, tengo también la guía de observación. Le dije el ejemplo del que quiere hacer el estudio de la sala de operaciones, ¿por qué se demoran tanto? Entonces, ahí yo voy a tener una guía de observación o una ficha de observación donde voy a ir anotando todos los datos que yo voy llenando, que yo voy obteniendo. Y finalmente la medición, los test para las variables abstractas y los aparatos de medición como la balanza, el tallímetro, el tensiómetro, el ecógrafo, el monitor fetocardíaco, etc. Y aquí está lo que le decía sobre la ficha de recolección de datos. Antes le llamaban protocolo. Cuando nosotros cuando comenzamos a hacer nuestros estudios hace 30 años, los jefes de servicio nos decían, ¿ya tienes tu protocolo? Y se referían al protocolo a la ficha de recolección de datos.
Protocolo es el proyecto de investigación que hacemos ahora. Ese es el nombre, la alternativa al nombre protocolo, donde tengo que tener mis preguntas, mis objetivos, mi justificación, todo el proyecto es el protocolo. Esto es simplemente la ficha de recolección de datos. Se utiliza, se prepara utilizando las variables de estudio. ¿Y dónde están las variables de estudio con sus datos? En la matriz de consistencia. ¿Ok? Ahí está. Debe tener lo que le decía, que tiene que ser amigable. Debe tener la facilidad para que una secretaria, sin conocer el tema, pueda vaciar la información a una PC. En lo posible, como le he dicho, una sola hoja. Si son varias, diseñen algún mecanismo para que no se les traspapele, no se les confunda. Tienen que ser identificadas fácilmente, para eso el triangulito que hemos dicho en la esquina. La redacción debe ser amigable y deben estar todas las variables de la matriz, no se le puede quedar una pendiente, todas. Acá tienen un ejemplo. Y yo voy a preguntar sexo, hombre, mujer. Ahí estoy codificando, o sea, si es hombre le ponen 1, si es mujer le ponen 2. Edad, punto suspensivo para ver los años. Si es diabético, sí 1, no 0. Pongo tipo de dolor, estoy viendo 4 tipos de dolor según los valores que he puesto en la ficha de recolección, en la matriz de consistencia. Entonces le pongo un número a cada uno. 1 para el cólico, 2 para el opresivo, 3 para el picada, 4 para el pulsante. Entonces cuando yo lo basé al Excel, la secretaria va a marcar 1, 2, 3, en forma rápida, sencilla lo va a pasar. Y así sucesivamente, eso es amigable. O sea, amigable en la forma que está escrito acá. Pero a la hora que esté en la hoja tiene que estar lo suficientemente separada, ítem de ítem, de repente a 2 columnas y bien separadito para que al golpe de vista yo pueda saber dónde estoy. Si lo hacen muy acuñados, muy apretaditos, van a tener que estar mirando la hoja, hasta poniendo una reglita para saber por dónde va. ¿Es cierto? Entonces, ese dato, cerciórense bien, porque cuando hacen la primera les puede parecer fácil, pero si tienen que hacer 100, 200 historias, entonces ya la cuestión nos lleva al cansancio rápidamente. Esa es la característica de la ficha de recolección de datos. Aquí tienen un ejemplo, ¿no? En la esquina la identificación y ahí está todo el formato. Lo mismo el anterior, pero ya más o menos formateado en una página. Esta ficha rápidamente la vamos a pasar pues a una hoja de cálculos, usualmente al Excel, y a partir de allí va a venir las estadísticas que van a salir sobre. Cuestionarios, encuestas, entrevistas. Es para captar datos categóricos de frente, ¿cierto? Datos categóricos, nominal, variables nominales o variables ordinales. La encuesta es barata. No hay sesgo del entrevistador, porque cuando yo hago una entrevista y pregunto, finalmente lo que yo anoto es lo que yo he entendido. Y yo puedo entender diferente a lo que el entrevistado quiera decir. Entonces, la encuesta tiene ese valor, que el entrevistador o el investigador no participa para nada en el llenado del cuestionario. ¿No es cierto? Tiene esa ventaja. Pero ¿qué cosa tiene de malo? Que tiene una alta tasa de no respuesta. ¿No? Dejan de responder y pierdo, de repente por eso pierdo yo ese cuestionario. Y además, esto tiene que ser para alfabetos y a veces para alfabetos completos. ¿No es cierto? Aquel que lea y entienda. Si alguien lee y no entiende, entonces la encuesta va a salir también sesgada. La entrevista, esta permite aclarar las preguntas, puedo llevarlo, o sea, no voy a dejar de tener respuestas porque yo soy el que la estoy llenando, pero tiene el principal problema que el entrevistador va a poner su pensamiento consciente o inconscientemente en la respuesta a la pregunta hecha. ¿No es cierto? Entonces tiene también ese problema. Bueno, y el observador, el otro dato categórico de la ficha de observación, que acá hay dos formas de observar. Uno, el observador escondido, camuflado, y el observador que está vista y paciencia del observador. Mejores datos se recogen con un observador camuflado, escondido, porque el observado no se va a sentir observado y va a actuar como realmente actúa.
si se siente observado, va a actuar mejor. En este ejemplo que le digo de factores que tengan que ver con el intervalo entre operación y operación en una sala, si el trabajador se siente observado, el camillero va a hacer las cosas más rápido, el que limpia la sala va a hacer las cosas más rápidas y todos los tiempos se van a cortar. Pero si lo hago de una forma escondida, camuflada, van a actuar tal cual y va a ser un dato real. Como quiera que sea, son datos categóricos que yo voy a tomar, ¿no es cierto? Y de ahí tengo que formar pues, el formulario. Y el formulario el cuestionario que yo voy a hacer para las entrevistas y las encuestas, pues van a venir lo mismo en la materia de consistencia. La encuesta, como he dicho, no hay comunicación interpersonal. El instrumento es la encuesta y el encuestador es un facilitador. Simplemente les entrego las encuestas, que haya luz, les tomo el tiempo, por favor, cualquier cosa me avisan, les invito un cafecito, lo que sea. Y la entrevista sí es una comunicación interpersonal. El instrumento es el evaluador y el sujeto es la unidad de estudio. Puede ser estructurada o no estructurada. Estructurada es como los exámenes objetivos, en que yo pregunto y doy 3, 4 alternativas para que coja una de ellas. Esa es estructurada. La no estructurada es como un examen de desarrollo, que yo voy a preguntar y yo voy a transcribir lo que él me dice. Entenderán que contar y llevar a un Excel una entrevista estructurada es mucho más difícil que una entrevista o que una entrevista estructurada. ¿No es cierto? Por eso la tendencia es a hacer estructuradas las entrevistas, como las encuestas también. Bueno, no vamos a ver cómo se planifica el cuestionario, vamos a ir de frente. Un detalle sobre la observación. La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real. Quiero ver cómo están trabajando en sala de operaciones. Clasifica y consigna los acontecimientos pertinentes de acuerdo a la variable de estudio. Este ejemplo que yo le estoy dando de observación es un ejemplo que le estoy dando para un fenómeno social en sala de operaciones. Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de histología, de histopatología, donde yo voy a observar al microscopio, yo tengo que tener una lista de observación. Decir, ¿cuántas células ve por campo? De 10 células que usted ubica, ¿cuántas tienen el núcleo más grande de lo normal? ¿No es cierto? Es una guía de observación, porque allí en ese instrumento va a reflejar lo que él está observando. O sea, hay encuesta, hay entrevista, hay guía de observación. Un estudio histopatológico es una guía de observación. Se le requiere una guía de observación. Como le digo ahí, puede ser con algún instrumento, lente, telescopio, radioreceptor, circuito de TV, microscopio para nuestro ejemplo. Esta es una técnica que requiere mucho tiempo cuando yo voy a hacer observación. Requiere mucho tiempo, mucho cuidado. Acuérdense que cada observado es una unidad de estudio. ¿No es cierto? Cada observado es una unidad de estudio. Entonces yo voy a estudiar 100, 150 pacientes y cada uno me toma observarlo 20, 30 minutos, media hora. Tomen ustedes, saquen cuenta de cuánto tiempo van a necesitar solamente para recoger esa variable que van a obtener a través de la observación. De todas maneras, en la variable es como la entrevista. Siempre va a participar en el dato final la subjetividad del investigador. ¿No es cierto? Siempre va a participar la subjetividad del investigador. Y eso es lo que le decía con palabras más sencillas. El observador participante y el observador no participante. El observador no participante es el que está escondido, camuflado, que solamente mira el fenómeno desde lejos sin que el observado note que está siendo observado. Y el participante sí está allí y todo el mundo sabe que está allí mirando y observando el fenómeno. Observación abierta y observación encubierta. Vamos, días de observaciones, no voy a poner ejemplos. Vamos de frente a la otra cosa que nos interesa. Instrumentos de medición. Estos instrumentos de medición son para variables empíricas, son los instrumentos peso, balanza, talla, tarímetro, los odontólogos, bolsa periodontal y su sonda, la altura uterina y el histerómetro, dolor y escala visual analógica. Para los indicadores conceptuales, inteligencia, memoria, ansiedad, calidad, allí van a venir los test.
El test es un cuestionario, un examen, pero que a diferencia de estas que son para recoger información, el test tiene por finalidad medir una variable teórica asignándole un puntaje. ¿Ok? El concepto lo voy a convertir en un número. Para eso me sirve el test. Y es importante que diferencien que ustedes están haciendo cuestionarios, y es importante que diferencien si lo que están haciendo es un test o lo que están haciendo es una encuesta. Van a ver ustedes la importancia de esto en un momento. Y aquí viene el manejo de estos conceptos que se llaman precisión y exactitud. Esto lo prefiero editar en la pizarra. Cuando yo hablo de variables empíricas, cuando yo hago mediciones con variables empíricas, yo tengo que ver que esas mediciones sean exactas y precisas. ¿Qué cosa es preciso? Cuando yo mido varias veces, cuando hay varias mediciones y obtenemos los mismos resultados. Yo quiero, a ver, y exacto, le pongo el ejemplo, exacto es cuando la medición coincide con el valor real. Entonces veamos, van ustedes al mercado, ¿ok? Y hay algunos mercados que son tramposos con sus balanzas. Y entonces van ustedes y compran un kilo de arroz. Uy, qué barato el arroz aquí. Un kilo de azúcar, qué barata el azúcar acá. Un kilo de papa, qué barata la papa acá. Y compran todo en esa balanza, todos compran un kilo de cada cosa. Y todo está más barato y se van ustedes con su balanza, con todos sus productos que han comprado que pesan un kilo. Pero llegan a su casa donde ustedes tienen una balanza y vuelven a pesar el arroz, el azúcar, la papa, todo lo que compraron, y no era un kilo lo que le han dado, sino solamente 800 gramos. ¿No es cierto? Y entonces, por eso era más barato, porque le estaban vendiendo menos productos, haciéndose la pasaron como si fuera un kilo. ¿Cómo definimos lo que ha pasado? Que esa balanza es precisa, porque ha medido varias cosas como un kilo y todo ha sido 800 gramos. Siempre me ha dado la misma medición. ¿Ok? Es precisa. Pero no es exacta, porque me dice que es un kilo y no es un kilo, sino es 800. ¿Estamos? Exacto quiere decir que me da el valor real. Preciso, que si yo lo mido varias veces, me da el mismo resultado. Si queremos otro ejemplo, tengo la balanza que tengo en el baño de mi casa, que está malograda. Entonces mi esposa es bien tramposa, bandida, se pesa y le sale 70 kilos. Después corre un poquito más allá de la balanza y le sale 68. Y va más allá le sale 73. Y vaya más acá y le sale 65. Y cuando yo le pregunto, ¿cuánto pesaste? 65, me dice. ¿Es una balanza precisa o es una balanza no precisa? ¿Ah? ¿Precisa o no precisa? No es precisa. Ahora, obviamente aquí hay un dato que le doy que se escapa del concepto, ¿no? Tiene que ser la medición en las mismas circunstancias, ¿no? En las mismas circunstancias, con la balanza puesta en el mismo sitio. Pero yo solo he movilizado la balanza como para darnos la idea de lo que realmente ocurre, ¿ok? Pero en las mismas condiciones, yo hago varias mediciones y me salen diferentes resultados. Entonces esa no es una balanza precisa. Y si no es precisa, ser exacto. No ser exacto. Quien no es preciso, difícilmente será exacto. Pero quien es preciso, puede ser exacto como puede ser inexacto. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que diferenciar bien esto de lo que es precisión, de precisión y exactitud cuando utilizo mis instrumentos. Entonces, asumiendo que van a hacer un trabajo prospectivo y que tienen que pesar a las gestantes, ustedes tienen que determinar si esa balanza es precisa y es exacta. En todos los instrumentos que utilizamos en el hospital,
los ecógrafos, las torres para monitoreo, se supone que esas están sometidas a mantenimiento y que están calibradas. ¿Qué cosa significa cuando digo yo el instrumento está calibrado? Que han confirmado que es una balanza exacta y precisa. ¿Ok? No ya calibraron la balanza, no te preocupes, quiere decir que ya la han puesto exacta y precisa. Dice, es un equipo descalibrado. Quiere decir que de repente es impreciso y por lo tanto al ser impreciso es inexacto. Como la balanza de mi baño, es una balanza descalibrada. ¿Estamos? Entonces, entonces cuando yo redacto material y métodos, si yo voy a utilizar instrumentos de medición, yo tengo que poner la marca, el modelo del equipo y decir, en el hospital la calibración o el mantenimiento de este equipo se realiza hasta cuánto tiempo y por lo tanto aceptamos que es una balanza que es exacta y precisa. Listo, ese es en el instrumento. Pero muchas veces va a depender del que utilice el instrumento, porque él también tiene que estar preciso. Entonces, ejemplo, yo les voy, quiero hacer un estudio con la medición de la altura uterina y le voy a dar a todos ustedes su compás y le voy a decir, midan ustedes la altura uterina, ¿cierto? Y a ella le va a salir 25, 24, 26, 27, 22, 21, 20. Entonces, ¿de qué estoy hablando aquí? De que no hay una precisión interobservadores. Porque si yo mismo soy el que me mido con esta balanza, con este compás me sale 25. Más tardecito regreso, 25, 25, 25. Entonces, ¿qué cosa me dicen? Que hay una precisión intraobservadora. En otras palabras, cuando yo estoy hablando de la precisión de una medición empírica, esto va a depender del instrumento y va a depender del examinador o del evaluador. ¿Ok? Y este evaluador va a depender de dos formas. Si es intraobservador, cuando yo estoy evaluando a una sola persona, o va a ser interobservador cuando estoy evaluando a varias personas. Si esa precisión, o sea, para hacer, alguien de ustedes hace trabajo con medición. Este ejemplo siempre lo hago con los dentistas, que ellos para medir la periodontitis hacen la evaluación de la bolsa periodontal y miden con una sondita para ver la bolsa periodontal. Entonces, la pregunta es, ¿lo vas a hacer en trabajo tú solo o lo van a hacer entre varios que cada uno van a haber diferentes evaluadores para el paciente? No, yo solito. Entonces tengo que hacerte tu calibración intraobservadora. ¿Qué cosa quiere decir calibración? Que tengo que medirlo a él varias veces para saber si realmente es preciso o no es preciso. ¿Ok? Si no es preciso, tengo que enseñarle a medir, tengo que enseñarle la técnica hasta que cuando mida me tenga una precisión en su medición. ¿Ok? Y si son varios, tengo que hacer lo mismo con todo el grupo que va a venir. Determinar que todos ellos van a tener la misma medición. A mí, a ti, a él, a ella y a todos nos va a salir 25 de cada medición. ¿Ok? Entonces, todo ese proceso para hacer que el intraobservador o los interobservadores estén precisos se llama calibración. ¿Ok? Entonces, ustedes van a leer en los trabajos, el investigador estuvo calibrado. Quiere decir que lo entrené y lo evalué y es preciso en su medición. Y obviamente, si no hay precisión, no hay exactitud. Si hay precisión, es posible que haya exactitud. ¿Ok? Ok. Ahora bien, cuando las variables son abstractas, voy a utilizar los test. Y cuando yo utilizo un test, yo no tengo exactitud y precisión, sino tengo validez y confiabilidad. Miren, ¿dónde se emplea el concepto de validez y confiabilidad? Se emplea el concepto de validez y confiabilidad en los test. ¿Ok? ¿Qué cosa es validez? ¿Qué cosa es confiabilidad? Equivale a precisión. O sea, en diversas mediciones da los mismos resultados. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del colegio. Me van a tomar el examen de historia universal.
Entonces, si ese examen de historia universal se lo pongo a ustedes mismos, hoy, mañana y pasado, y ustedes no han estudiado más ni menos de hoy para mañana, sino lo mismo que saben, ese examen va a ser confiable si en los 3 exámenes me sacan 15, 15, 15. Otra manera, ya, ese es el primer concepto. Muy bien. ¿Qué cosa es validez? Validez tiene, usualmente lo definen así. Cuando el test mide lo que quiere medir. Esa definición a veces hay que pensar mucho para poderla encontrar. ¿Ok? Para poderla entender. Pero si yo le digo, la validez es como la exactitud. Que el resultado de ese test coincide con el valor real. ¿Ok? ¿Estamos? Me lo dicen de otra forma que mide lo que quiere medir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a medir inteligencia y le pongo un test para memoria, son 2 cosas diferentes. Entonces, si yo pongo para inteligencia un test de memoria, ese es un test que no es válido, porque está midiendo lo que yo no quiero medir. No está midiendo lo que yo quiero medir, como primer concepto. Y segundo, el resultado de ese test no va a reflejar la realidad. No sé. O sea, por los 2 lados, ¿vale? No coincide con lo real. Entonces, ¿qué ocurre con los test? Todos los que ponen test tienen que asegurar que ese test está validado. ¿Ok? Que equivale a decir en los empíricos que están calibrados. ¿No es cierto? Para calibrar he tenido que dar un curso, he tenido que entrenar, he tenido que medir, y cuando ya la medición sea exacta y precisa, yo digo ya está calibrado. ¿Qué pasa con la validez? Ejemplo. Yo voy a hacer un test de satisfacción a los pacientes que van a un hospital. ¿Ok? Pero he agarrado un test que ha sido hecho en Suecia. Lo he traducido y lo he puesto aquí en el Perú y encima me lo he llevado pues a una población de bajo nivel sociocultural. ¿Ok? El estándar de lo que es satisfacción para el sueco va a ser diferente para el estándar de lo que es en la población que yo lo voy a aplicar. ¿Ok? Entonces, el resultado que me dé ese test no va a ser real, porque estoy utilizando un test que no está adaptado a esa realidad. Me va a dar un valor irreal, diferente. ¿Ok? Entonces yo tengo que tener mi test validado, o sea que donde yo lo voy a usar funcione, mida lo que yo quiero medir. Entonces, para todos los que van a hacer test, mejor dicho, el hacer test de por sí es una investigación. Los psicólogos, ¿cuáles son las tests de los psicólogos? Diseñar test. Voy a hacer un test para tal situación, para tal situación, para tal situación. Nosotros no vamos a diseñar test, nosotros vamos a hacer utilitario del test. Eso es lo mejor. Entonces, cuando yo voy a poner un test, yo tengo que tratar de conseguir un test que ya haya sido utilizado y que ya haya sido validado en la realidad en la que nosotros vivimos. Y cuando decimos la realidad que nosotros vivimos es la realidad latinoamericana. O sea, yo puedo agarrar un test de Ecuador para aplicarlo en el Perú, puedo agarrar un test de Bolivia, un test de Argentina, un test de Chile, porque más o menos es la misma realidad. ¿Estamos? Entonces, no se les ocurra a ustedes inventar un test, porque es todo un trabajo de lo que se va a demorar tanto más que hacer la tesis. Entonces tienen que tomar ustedes un test que ya está hecho, que ya ha sido aplicado, que ya está validado. Entonces para eso sirven las revistas, los artículos sobre el tema que han trabajado. Y ahí si es un test tienen que decir, ¿qué test utilizaron aquí? Listo. ¿Está validado? Sí, está validado. Porque ahí le tienen que decir, este test fue validado. ¿Ok? Y entonces dice, ese es el test que yo voy a utilizar. Y cuando yo escriba mi material de métodos, diremos, se va a utilizar el test XXY, que ya ha sido validado en la investigación tal, y ponemos la referencia. Muchos ahorita vamos a hacer la aclaración. Hemos dicho que el concepto de validez funciona para test. ¿Ok?
Ese es el concepto claro, así, para tesis. Sin embargo, muchas veces cuando hacemos un cuestionario para encuesta o para entrevista, me van a decir, ¿ya validaste el test? Y de acuerdo al concepto que le estoy diciendo, no encaja. ¿No es cierto? No encaja. Entonces, allí, de una manera equivocada, o con otra acepción, no sé cuál de las dos formas será, el concepto de validez que hemos dado no encaja. Lo que me quieren decir cuando dicen validada una encuesta o validada una entrevista, simplemente para decirle, oye, pregúntale al experto que si lo que tú estás preguntando corresponde a lo que tú estás estudiando. ¿Ok? Que no tiene nada que hacer con los resultados, si es el valor real, porque eso no me va a dar ninguna medición, solamente estoy recogiendo datos. Lo que me quiere decir, oye, que lo que tú vas a preguntar es lo que tú estás estudiando. Nada más. Y a eso también le llaman validez. Validez de la encuesta, validez. Pero no es el concepto real de validez. Validez, el concepto real es que lo que me va a dar como resultado, porque estoy midiendo, es lo que es realmente lo real. Entonces, ahí está lo que les decía. Para las variables empíricas, yo tengo precisión y exactitud. ¿No es cierto? Tengo precisión y exactitud. Y ahí tengo como ejemplo peso con balanza, talla, tallímetro, bolsa periodontal y sonda, altura uterina, hasta el mismo dolor en la escala visual. Y la medición de variables o indicadores conceptuales es con los test: inteligencia, memoria, ansiedad, calidad de atención. Por ejemplo, es una variable que tengo que tomar un test. Eso es validez y confiabilidad. Entonces, ¿cómo está definido precisión? La medición del mismo objeto y en las mismas condiciones, y el resultado debe ser siempre el mismo, no debe haber variación. ¿Ok? Voy a medir lo mismo en las mismas condiciones y siempre me debe dar el mismo resultado. También le llaman reproducibilidad, también le dicen consistencia. Y cuando yo me escapo del valor real en la precisión, o sea, cuando esta precisión es variable, o sea, por ejemplo, el valor real es 5 y yo medí 4, otro valor midió 6, el otro midió 7, el otro midió 3. Entonces, la falta de precisión me lleva a que en la medición hay un error. ¿No es cierto? En la medición hay un error. Ese error le llaman error aleatorio, error al azar. Les voy a explicar con un ejemplo de fútbol. Si yo tengo un árbitro que va a arbitrar el partido de fútbol y el árbitro es malo, ¿no? Se va a equivocar, va a tener error. Pero sus errores van a ser indistintos a favor de un equipo o a favor del otro, en contra del uno o en contra del otro. Tanto es así que dice, oye, mal arbitraje, pero no influyó en el resultado, porque se equivocó para los dos equipos la misma cantidad de veces. O sea, su error fue aleatorio, no varió el resultado. Cuando yo tengo una investigación con falta de precisión, va a haber un error aleatorio. Pero este error aleatorio no modifica el resultado final. ¿Por qué? Si el valor es 5, uno midió 6, el otro midió 4. Uno midió 7 y el otro midió 3. Cuando yo saco el promedio de todas esas variaciones, de todos esos errores, ¿dónde acabo? En el 5. Entonces el resultado final no se ve alterado. Por lo tanto, un trabajo no se invalida por falta de precisión. Ese es el error aleatorio. La fuente del error, pues, usualmente es el observador y el instrumento, ya que ya lo explicamos. El error es aleatorio. Ahora, diferente es cuando la falla es de la exactitud, porque cuando no es exacta, yo peso más siempre o peso menos siempre. ¿No es cierto? Y entonces, esto es como el árbitro de fútbol vendido, que solamente favorece a un equipo. ¿Ok? Entonces ahí el error no es aleatorio, el error es sistemático, siempre para el mismo sitio. Entonces cuando el error es sistemático, ¿no es cierto? Porque no hay exactitud, entonces eso se llama un sesgo. Vamos a poner el ejemplo de la balanza otra vez. La balanza de mi casa. No, yo quiero saber el promedio de todos, el peso de todos ustedes se van a pesar. En algún momento saldrá un poquito más para uno, el otro saldrá un poquito menos para el otro, y así indistintamente.
pero cuando saco el promedio, sale igual que lo real. Es un error aleatorio, porque me puede dar más, me puede dar menos, me puede dar menos, me puede dar más. Aleatorio, no altera el resultado final. Pero si mi balanza no es exacta y me pesa siempre 5 kilos más que el real, todos ustedes se van a pesar y todos ustedes van a dar 5 kilos más. El promedio me va a dar 5 kilos más que la realidad. Es un error sistemático. ¿Cómo me acuerdo de este concepto? El árbitro malo y el árbitro vendido. ¿Estamos? El árbitro malo se equivoca pero no altera el resultado. El árbitro vendido sí está sistemático para un solo lado, sí me cambia el resultado. ¿Ok? Entonces, ese es el error aleatorio cuando me falta precisión. Entonces, si yo quiero buscar la precisión en una investigación, tengo que estandarizar los métodos de medición, entrenar a los observadores, estandarizar los instrumentos, repetir mediciones y promediar. Exactitud. Medición que coincide con la realidad que hemos creado. Se compara con un valor referencial o estandarizado, o sea, cuál es la madre. O sea, las balanzas, hay ya las pesas que tienen 1 kilo, entonces pongo mi pesa de 1 kilo y debe dar 1 kilo. ¿No es cierto? O sea, mi balanza está calibrada, me mide lo que tiene que medir. Incrementa la validez de las conclusiones y determina el error sistemático sesgo. Ese error sistemático sesgo está orientado hacia un lado. Me altera el resultado final. Por eso decimos allí en el error sistemático, la medición no coincide con la real, siempre es mayor o siempre es menor, por lo tanto tiene una sola orientación, por eso el resultado final es diferente al real, el trabajo es sesgado. ¿Y con qué frecuencia se da o en qué tipo de estudio pasa eso? Acá tienes un ejemplo. Cuando hacen los estudios de ensayo clínico, por ejemplo, a ver, les voy a contar un ejemplo. Una vez hice una tesis de un alumno que estaba estudiando la curación de las aftas con el propóleo, la sustancia que sacan de la media abeja, ¿no? Y tenía 2 grupos de estudio. Uno que le daba propóleo y otro que daba las medicinas convencionales. No me acuerdo en ese momento qué crema era. Y él mismo medía. Y al final del estudio, ¿qué le salió? Que el propóleo era mejor que la crema medicinal. ¿Por qué? Porque él mismo medía. ¿Ok? Y él estaba sesgado consciente e inconscientemente para que la reducción de su afta con el propóleo sea mayor la reducción que con el otro producto. ¿Ok? Entonces, ese era un error de exactitud que tendió a disminuir más el afta, o sea que la reducción era mayor y por lo tanto el trabajo le salió mal. Oye, tú hay que presentártelo para el premio Nobel y si el propóleo va a ser mejor que la medicina. Y entonces por esa razón, cuando hay que hacer ese tipo de mediciones para evitar ese sesgo del evaluador, se hacen los estudios ciegos, sesgo del observador, para evitar el sesgo del observador. Que él no sepa, o sea, en este caso, él que medía no debía saber si el afta había recibido propóleo o la crema medicinal. Esa es la razón para hacer los sesgos en los estudios de ensayo clínico. ¿Ok? Para evitar los sesgos y para eso se enseña. Hay que calibrar los instrumentos. Entonces, a manera de resumen de precisión y exactitud, precisión se repite la medición y se repite el mismo resultado. Exactitud representa exactamente la realidad. Precisión comparable con mediciones repetidas, comparable con un estándar de referencia. El kilo es el kilo, el centímetro es el centímetro. Incrementa el poder del efecto, incrementa la validez de los resultados. El error aleatorio depende de cualquiera del observador, o sea, del investigador, del sujeto que está siendo investigado o del fenómeno que está siendo investigado y del instrumento que estoy usando. ¿No es cierto? Si por ejemplo yo estoy utilizando una regla, estoy utilizando un centímetro, ya el error del instrumento ya no va a existir, porque eso es lo mismo para todos.
solamente existirá el error en el observador. ¿No es cierto? Solamente existirá el error en el observador. Siempre ponen el ejemplo del tiro al blanco y ven ahí el de arriba pobre precisión porque todo está lejos del centro, pero buena exactitud porque están a la misma distancia. ¿Ok? Buena precisión y buena exactitud, todos dieron en el bulto. Esta es la balanza del mercado que nos roba. Tiene buena precisión. El arroz, el azúcar, la papa, el camote, todos midieron lo mismo, pero estaban lejos de la realidad. ¿No es cierto? Buena precisión, pobre exactitud. ¿Ok? Y aquí salió por cualquier lado. Aquí no hay ni precisión ni exactitud. Este es lo ideal. Este es lo ideal. Buena precisión y buena exactitud. Este pasa. Porque si tiene pobre precisión, es error aleatorio. Y en el promedio, usted sabe que el promedio está igualito. ¿No es cierto? Si usted hace el promedio, el de arriba con el de abajo le va a salir al medio, el del costado con el del otro costado le va a salir en el medio. O sea, ese error aleatorio al final no va a tener importancia sobre el resultado final. ¿Ok? Pero por ejemplo, que tiene pobre exactitud, sí, pues si yo trato de hacer el promedio, sale por cualquier sitio menos en el medio que es el grupo. ¿No es cierto? Ese es el error sistemático. Entonces, en todo caso, yo puedo aceptar un trabajo con error aleatorio, pero de ninguna manera un trabajo con error sistemático. Bueno, ¿cómo se vence el error aleatorio? Por ejemplo, no he podido calibrar en la precisión al que va a medir. Mientras más mediciones tenga el trabajo, o sea, mientras más pacientes tenga que medir, se diluye esa mala precisión. Porque al ser aleatorio, mientras más mediciones haga, más cerca me van a salir los promedios de la realidad. ¿Ok? Pero eso no va a ocurrir con la exactitud. ¿No es cierto? Como el error, con el sesgo no va a salir así, haga 1.000.000 de mediciones, siempre me va a dar más o me va a dar menos que lo real. Validez y confiabilidad. ¿Para qué la validez y la confiabilidad? ¿Para evaluar qué cosa? ¿Para qué? No escucho. Fuerte. O sea, ¿en qué instrumentos? En los test. En los test es donde yo voy a aplicar este concepto de validez y confiabilidad. Validez, que los resultados que se obtengan coincidan a la realidad. Y otros dicen, se refiere al grado en que un test representa lo que pretende representar, que mide lo que pretende medir. ¿No es cierto? Si yo mido lo que pretendo medir, los resultados probablemente coincidan con la realidad. Esta definición a mí no me gusta porque tenemos que leerla 2 veces y pensarla. Mejor utilizamos la misma concepción que de la exactitud, que sus resultados me dan lo que es la realidad. ¿Ok? Y aquí viene el desglose para todos los que van a... ¿Alguien va a trabajar con test? ¿Tú creo que pretendías trabajar con un test? Ya te desanimaste. ¿Pretendías trabajar con un test? ¿Cuál es tu trabajo? Ya, factores asociados a la conducta sexual de riesgo. ¿Y qué cosa, en cuál de los factores quieres poner un test? En el funcionamiento familiar. ¿Ya has averiguado si existe un test para ese funcionamiento familiar? ¿Test de qué? Ya. ¿Está validado para nuestro país, para nuestro sitio donde vamos a trabajar? Ya no lo utilizamos, ya está validado. Lo que pasa es que hay que poner tu test y ellos van a poner que está validado. ¿Cómo se valida un test? Esa es la pregunta, para que sepan. Miren, si ustedes quieren diseñar un test, miren todo el trabajo que se les tiene. Por eso mejor utilicen un test ya validado. Primero, tengo que ver la validez de contenido. Las preguntas del test deben representar el concepto que se quiere medir. O sea, que las preguntas estén hechas para medir lo que yo quiero medir. ¿Ok? Si yo quiero estudiar calidad, quiero hacer un test para ver la calidad. Entonces las preguntas tienen que reflejar todos los aspectos de la calidad. No me puede faltar ninguna. ¿Ok? ¿Y quién es el único que puede decir si está bien o está mal? Un experto en la materia.
Entonces yo hago mis preguntas y tengo que buscar un 3, 4 expertos y decir, oye, ¿qué te parecen mis preguntas? ¿Te parecen que están bien? Y yo le voy a decir, sí, están bien, no le falta esta, agrégale. Y una vez que yo hago concilio con todo lo que me están evaluando mi test, yo digo, mi test tiene validez de contenido. Las preguntas reflejan lo que yo quiero saber. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere hacer su test para validarlo, primero tiene que hacer todas sus preguntas y después, ¿de qué cosa? De satisfacción. Buscar aquí 3 o 4 profesores que sean expertos en satisfacción y él le va a decir, esta pregunta está bien, cámbiala de aquí, ponelo de acá y me la van a chequear, me la van a corregir y ahí digo, tiene validez de contenido. ¿Ok? Primer criterio, validez de contenido. Validez de criterio. Tengo que evaluarlo con un criterio externo. O sea, yo ya sé, miren el ejemplo ayer, estoy evaluando rendimiento laboral. Entonces yo le pongo mi test al mejor trabajador. Ok, al que rinde más, al que yo sé que rinde más por diversos estudios, por diversas apreciaciones. Y el test me tiene que resultar, este es un buen trabajador, rinde bien. Y se la pongo a uno malo, y ese test que me debe resultar, que el trabajador es malo. O sea, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que aplicar el test, o sea, ya estoy aplicándolo. Pero estoy aplicándolo ¿para qué? ¿Para qué? Para ver si tiene validez el criterio. ¿Ok? ¿Estamos? Validez el criterio. Cuando es validez del contenido se pone en la metodología que está validado por... No, simplemente poner el hecho ya que lo hayan aplicado, quiere decir que ya ha pasado por todos estos filtros. O sea, no, o sea, ella va a aplicar un test para ver el funcionamiento familiar. ¿Ok? Y dice que ese test ya lo han hecho en otro estudio. Si ya lo han hecho en otro estudio, quiere decir que ya lo han validado. Y si ya lo han validado, ha pasado por todos estos. Ya le han hecho validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Y si es uno que no está validado y que se puede hacer para los expertos... Si no está validado, vas a tener que hacer tu trabajito igualito. Buscarte uno que te haga la validez de contenido, hacer la validez de criterio y la validez de constructo. O sea, hacerlo todo nuevo. Como si no existiese. Lo único que te han ahorrado es en hacer la pregunta. O sea, si tú tienes que hacer un test, tienes que comenzar haciendo las preguntas. Aquí ya las preguntas están hechas. Si alguien te dice, oye, ¿qué estas preguntas están bien? Sí, ya. Y a aplicarle validez de criterio y validez de constructo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta del trabajo que significa agarrar un test no validado? Entonces, hay que buscar test validados en los trabajos de investigación similares. Si hay 2, 3, 4 test, va a decir cuál es el que está validado y cuál es el que está más cercano al trabajo que yo estoy haciendo. Esa es la razón de hacer esta clase de los test, para que sepan de qué se trata. Y ahora entenderán ustedes cuántas veces nos habrán jalado en la universidad por ponernos un examen no validado. ¿Ah? Un ejemplo. Yo me acuerdo de un examen de matemáticas que nos pusieron en el primer año de la universidad, nos pusieron un examen que nos jalaron a todos. ¿Por qué? Porque nos pusieron problemas de un nivel bien alto como para alumnos de ingeniería. Y entonces nosotros no dimos pie en bola. ¿Qué era un examen? Era un examen que no era válido. Porque a mí no me habían preparado para dar un examen de matemáticas a nivel de ingeniería. Me pusieron preguntas muy difíciles y todos salimos jalados. Me pusieron un examen que no era válido. Como tampoco será válido cuando nos ponen un examen facilito donde aprueban el 100% de los alumnos. ¿No es cierto? Porque no están midiendo lo que realmente sabemos. Si ahorita yo les pongo un examen de matemáticas, le pongo pura suma de 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, todo el mundo va a aprobar. ¿Y qué eso va a decir? ¿Todos saben matemáticas a nivel universitario? No, es un examen que no es válido. ¿Okay? Eso que ocurre para medir los conocimientos ocurre para medir cualquiera de las otras variables abstractas. Eso es lo que significa la validez. Si lo llevo a otro nivel, el nivel de calidad, por ejemplo, de un sueco, o sea, la percepción de que tenga un sueco sobre el nivel de calidad, no va a ser mismo la percepción que tenga un limeño. ¿No es cierto? De repente el limeño lo único que quiere es que esté la pared pintaditas, el piso limpio. Y para él eso es calidad de atención. Pero el otro no va a decir, oye, no, esto no es suficiente, no me han llamado, no hay intercomunicador, no hay teléfono, esto es de peor calidad, porque tiene otro estándar. Entonces si yo pongo ese test de allá acá,
O al revés, aquí estoy satisfecho, pero lo ponen allá y dicen que es una defensa. ¿No es cierto? Es lo mismo del examen, el mismo ejemplo que acabo de poner con el examen. Eso significa la validación de un test. Entonces, hay muchos tesis que dicen, estoy estudiando el nivel de conocimiento sobre anticoncepción y aborto. Entonces, si estoy diciendo, estoy midiendo el nivel de conocimiento sobre anticoncepción y aborto, ¿qué tienen que ponerme? Un test. En otras palabras, tienen que ponerme un examen. ¿Y qué vas a preguntar? Aquí de hecho las preguntas, ¿sabe usted lo que es un anticonceptivo? ¿Conoce usted los tipos de anticonceptivos? Él ha formulado sus preguntas. Pero ¿quién me ha validado lo que me está preguntando? Entonces eso deja de ser test y termina siendo ¿qué cosa? Una encuesta, un cuestionario, una encuesta. ¿No es cierto? Entonces no está midiendo el nivel de conocimiento. En el caso mío, donde yo voy a justamente ver la efectividad del diagnóstico para lo que es IVA, se guarda en un inicio y luego después ese instrumento, porque igual es un instrumento que se aplica a los profesionales de la salud en una primera etapa y luego en una siguiente. Eso que ya es retrospectivo, eso ya debe estar validado con todo eso. No, tiene que haber algún estudio donde ya han hecho, que han evaluado esa prueba. Yo le pregunté justamente al coordinador de todo este proceso, el ginecólogo, le dije sí, porque yo estaba buscando y no encuentro igualito, y me dijo que no, que es la primera vez que aquí en el Perú lo hemos hecho. O sea, ese test sensu strictum no está validado. Sensu strictum. ¿Qué es sensu strictum? O sea, la verdad, no está validado. En la verdad no está validado. Sin embargo, tienes una salida, porque es la misma prueba que vas a poner antes y después. Y tú lo único que vas a hacer es, no vas a ver realmente cuánto sabe, sino tú lo que vas a evaluar es cuánto cambió. ¿Estamos? Si yo vine en 5, si subía 10 o subía 12. Aunque no te va a decir si ese 5 representa lo que realmente sabía y el 15 representa realmente lo que él sabía. Tú simplemente vas a decir, oye, el nivel de conocimientos subió de 5 a 15. El doctor me dijo que debiera de mantenerse en el 75%. Ya. Pero tú lo que vas a evaluar es la modificación del puntaje obtenido entre el primero y el final. Exacto. Así, nada más. O sea, puedes hacerlo así. O sea, aceptable que no te valida. Porque tú no estás investigando cuánto sabe él, sino estás investigando cuánto ha mejorado él. ¿Ok? Claro. Entonces ya la validez queda como tal. ¿Ok? Es como que yo te presente mi balanza malograda. La que está malograda, que me pesa 2 kilos más. Tú no estás viendo si te pesa exacto, sino que comenzó con 2 y terminó en 10. ¿Ok? Eso es lo único que tú estás viendo como ese test. ¿Cuánto se modificó? Por lo tanto, se acerca. Esa es la validez de criterio. Y aquí viene una parte que casi es matemática, que está relacionado a que el resultado numérico, lo que me va al final, está relacionado con el concepto de realidad. O sea, si la nota que me va a dar realmente representa lo que él sabe. Y ese es todo un trabajo matemático que se llama análisis factorial. Entonces, como ven, la validación de un instrumento no es cosa de juego. Es más, hay tesis que están solamente hechas para validar el instrumento. Así que no pretendan ustedes hacer un instrumento, un test, para validar. Eso de por sí es un análisis que no le corresponde a ustedes. ¿Ok? Busquen test ya validados para que lo apliquen en sus trabajos. ¿Qué cosa afecta a la confiabilidad y la validez? La improvisación. Que yo diga, voy a hacer tales preguntas y con eso voy a medir. Como hacemos los profesores cuando tomamos examen. ¿No? Algunos profesores, otros no. Cuando dicen, oye, ¿tienes examen de salud sexual el sábado? Ah, ya voy a hacer mi examen. Y se van a la cafetería, se sientan y comienzan a hacer sus preguntas. ¿No? De la primera. Las preguntas cubren todo el concepto que deben aprender. De repente preguntan más que de 2 clases, de 3 clases, y las clases han sido 10. Entonces no cubre, no tiene validez de criterio. Si el examen se le pone al que más ha estudiado, realmente aprobará con 20. Y si se lo pone al que realmente no estudió, realmente sacará 0, no le he hecho validez de criterio. ¿No es cierto? Y si sacó 15, realmente refleja lo que sabe.
tengo que hacer la validez del constructo. ¿Ok? Entonces miren que, y por eso en los exámenes ahora en las universidades tenemos una serie de instrumentos para determinar si el examen es válido y confiable. Por eso que cuando los grupos son grandes de alumnos, lo hacemos que respondan para calificarlo por la computadora. Y al tenerlo ya todo en la base del Excel, yo puedo hacer una serie de juegos matemáticos y determinar si el examen es confiable. ¿Ok? Por lo menos demostrar que el examen es confiable. ¿Estamos? Entonces, para no jalar a los alumnos inútilmente. Bueno, hay una serie de maneras de medir la confiabilidad, pero eso no es el tema de la clase porque hemos dicho que nosotros no vamos a trabajar con eso. Lo interesante era determinar, hay incluso manejo matemáticas, fórmulas matemáticas del alfa de Cronos, pero no quiero llegar a eso porque ustedes no van a validar. El que tiene interés le puedo pasar literatura para que lea un poco más. Listo. Ya tengo mi ficha de recolección de datos que ya me llené todos los datos. De repente utilicé encuesta o una encuesta o una entrevista, ya tengo mi encuesta y mi entrevista. Y de repente ya tengo mi test, ya califiqué mi test, ya tengo todos mis datos. Ahora, todos mis datos tengo que meterlos en una base de datos o en una hoja de cálculo. ¿Ok? Y entonces, almacenamiento, manejo de datos. Puedo utilizar diferentes programas. Puedo utilizar las hojas de cálculo, la base de datos, o utilizar los estadísticos, los software estadísticos. Existe el EPINFO, existe el SPSS, que yo puedo introducir mis datos directamente al programa SPSS o al EPINFO. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo suelo recomendar? Porque no todos manejan el EPINFO, no todos manejan el SPSS, pero sí casi todos van a manejar el Excel. Ustedes introduzcan sus datos en Excel y cuando ya vayan a hacer la estadística, quien los va a ayudar a hacer la estadística lo va a importar o lo va a exportar hacia un SPSS o hacia un EPINFO. ¿Ok? Esa es la idea. Tienen que introducirlo todos ustedes en el Excel. ¿Cómo se utiliza el Excel para eso? Ahí está. En las columnas van a poner sus variables: edad, sexo, diabetes, color, tiempo de operación, tiempo de enfermedad, fecha. ¿Ok? ¿Estamos? Mientras más variables tengan, más columnas van a utilizar. ¿No es cierto? Y en cada una de las filas es para cada ficha. La primera ficha, ASD, 23 años, sexo varón, no tiene diabetes, tiene dolor, tiene la primera bacteria que vimos en el estafilococo, tiempo operatorio 78 minutos, tiempo de enfermedad 3 días, se operó tal fecha. Y así, paciente por paciente. ¿Ok? Esa es la ficha que tienen que preparar ustedes en su Excel. Entonces ustedes se imaginan llenar eso uno por uno. Pues si ustedes mismos lo van a hacer, ficha que trabajan ahora, ficha que la llenan más tardecito. Porque si se les juntan 100, 150 fichas no lo van a hacer y van a terminar pagando para que alguien se los haga. Y si han hecho una ficha poco amigable y difícil de entender, le van a cobrar el doble o el triple. ¿No es cierto? Entonces tienen todos esos caminos para que ustedes decidan cuál van a hacer. Entonces ese es el Excel que tienen que llenar. Y aquí unos trucos para que manejen su Excel si ustedes mismos lo van a hacer. Porque se llora. Abra su hoja. Cada vez que rectifique o que agregue, ¿no? Cada cierto tiempo grabe con otro nombre. Y yo suelo utilizar cambio de fecha. Cuando yo hago mi ficha y la hice el 30 de octubre, pongo CA gástrico 30 de octubre. El día 11 de enero la rectifiqué, o el 1 de noviembre mejor la rectifiqué. Eso mismo lo grabo con la fecha 1 de noviembre. Al final me voy a juntar con 20, 30, 40, 50 archivos. ¿Ok? Pero si se me pierde uno, se me perdió uno, queda de la fecha anterior. ¿No es cierto? Entonces siempre voy a tener la secuencia, o sea, no creo que sea tan piña que se me pierdan todos. ¿Ok? Haga su backup. Grabe, aún sea usted el único que trabaja en su PC y no baje ningún archivo de internet que introduzca disquetes en la época de los disquetes. Ahora, ¿qué cosa tenemos? Tenemos el Dropbox. ¿No es cierto? Entonces, abran su Dropbox si no tienen el Dropbox. Dropbox. ¿Ok?
abra su Dropbox y todo lo que trabajen en su tesis que esté en su Dropbox. Si le roban la computadora, si se le malogra la computadora, si le entra virus a su computadora, ok, Dropbox. Lo bajas, está asociado al Yahoo. Está asociado al Yahoo y ahí grabas todo lo que quieras. Bueno, no todo lo que quieras, tienes un límite, pero lo que quieres es suficiente para meter todo lo que tú tesis. O sea, eso es lo que tienen. No tengan indijo, porque si se les pierde, si lo borran, nunca van a recuperar eso y van a llorar toda su vida. Entonces, la recomendación es, lo graban en un nuevo archivo y lo guardan en su Dropbox. Y ahí tienen todo van teniendo ahí. Se le roban la computadora, se le malogra, le entra virus, se resetea. No se preocupen, ahí lo tienen en el Dropbox. Cuando las variables son muy grandes, achique el tiempo de operación, van a poner tipo complicaciones, complica. ¿Ok? Para que la columna no le salga tan ancha en el Excel. Las variables hagan la dicotómica. O sea, sí o no, sí, no, sí, no, sí, no. Por ejemplo, yo aquí voy a poner 3 tipos de operación. ¿Ok? Entonces yo voy a poner gasto de osmosis, sí, no. Gastrectomía total, sí, no. Gastrectomía total, sí, no. Como yo he hecho solamente una de estas 3 operaciones, esta va a salir no, no, sí. ¿Ok? Ese es cuando llenemos el Excel, para facilitar el manejo del cómputo finalmente. Y si yo lo hago, o lo hace otra persona, tengo que hacer el chequeo. O sea, por muestreo. Si me ha metido 100 fichas a la persona que le encargué, yo por lo menos revisaré unas 20 o 30 para revisar que lo que he hecho lo he hecho bien, sin errores. ¿Ok? Ahora, si se quiere salir trabajando, revisar todas, mejor todavía. ¿Ok? Pero eso es lo que tienen que hacer una vez que tengan toda esta ficha de datos. Pasar esto a un Excel. Y ya con el Excel puedes pasar al SPSS o al EPIF. Ahí tienen un ejemplo del Excel. Lo mismo en Excel. Tipo de operación, puse gastrectomía total, subtotal, anastomosis. Aquí le hicieron la gastrectomía subtotal, aquí también la subtotal. Aquí le hicieron gastroenteranastomosis, aquí le hicieron la gastrectomía total. Y yo con esto voy a poder hacer mucho más fácil mi estadística.